Sean bienvenidos, mi nombre es Inti y en este video voy a explicar sobre la semántica y la diversidad del significado. La semántica estudia el significado estrictamente lingüístico y es aquí que surge la pregunta, ¿en qué consiste el significado? Los significados son ideas que se transmiten de la mente del hablante a la mente del oyente a través de un diálogo. Para lograr identificar el significado, no basta con conocer el concepto de algunas palabras, como por ejemplo el, para, yo, primero, escuela, algo o nombre. Estas palabras tienen un concepto que no nos ayudan para encontrar su significado. En algunos casos se podría decir que es razonable asociar el concepto a una cierta imagen visual, pero evidentemente esto no se aplica a palabras como el, para, algo e incluso escuela o nombre. Muchas veces pareciera ser creíble asociar conceptos a imágenes, pero en estos casos no sería la solución y sino un problema. Las imágenes mentales asociadas a una palabra, como por ejemplo escuela, para distintas personas llega a ser variable. No hay pruebas a favor de que para llegar al significado de una palabra se utilicen imágenes visuales que adquirimos voluntaria o involuntariamente. En base a todo lo dicho anteriormente, reformularemos nuestra pregunta y esta sería: ¿cuál es el significado de significado? La semántica tiene tres unidades de estudio. La primera es el sema, que sería la unidad mínima, cada rasgo que constituye el significado. Por ejemplo, la palabra árbol. Sabemos que tiene una altura elevada, que es verde, puede ser un árbol frutal o no, tiene tronco, raíz y entre otras características. La segunda unidad es el semema, que estudia todo el conjunto de semas, el significado y su contenido. Y por último, tenemos como unidad al lexema, que estudia el conjunto de significado más el significante, o sea, la forma gráfica o fónica. Por lo tanto, si tomamos nuevamente la palabra árbol como ejemplo, que es un signo lingüístico, podemos aplicar estas tres unidades. Partimos de la base de que tiene el árbol un significado y un contenido, o sea, el sema y el semema, y por otro lado, tiene un significante, una forma, el lexema. La semántica tiene tres perspectivas, que son en primer lugar la semántica lingüística, que tiene un significado amplio de las palabras. Existe una relación entre ellas. Digamos que si buscamos una palabra en el diccionario y dentro de su concepto encontramos otra palabra la cual no sabemos su significado, también iremos a buscar su concepto en el diccionario. Por lo tanto, esto se vuelve una cadena. La segunda es la semántica psicológica o cognitiva, y es de aquí que surgen el sema y el semema. La semántica psicológica identifica el significado según el prototipo, lo que tenemos en la teoría. Un claro ejemplo de esto sería un pájaro. Tenemos una imagen sobre cómo es el pájaro. Es pequeño y vuela. Por otro lado, tenemos al pingüino, que también es un pájaro, pero no es ese pájaro prototípico al que teníamos el concepto en la teoría. Para diferenciar esto, acudimos al concepto mental de cada uno. Nuestra mente realiza un mapa mental donde se encuentra el significado. Podríamos decir que este mapa mental es como un triángulo, donde encontramos en su primer extremo el significante, arriba el significado y en el último extremo la realidad. La tercera, que es la semántica filosófica, se basa en la lógica. Se establece de una relación directa entre la forma lingüística y el modelo de realidad. La semántica filosófica combina significados. Pues bien, veamos ejemplos. Cuando hablamos de árbol, nos dirigimos a la realidad y tomamos todo el conjunto de conceptos de todos los árboles que existen y van a existir. En base a esto, el significado de árbol es todo el gran conjunto de árboles que son, han sido y serán. Por otro lado, si quiero hablar de un árbol específico, como por ejemplo un árbol de hoja caduca, tomo el subconjunto de conceptos, ese tipo de árbol en particular, y la característica específica de todos los árboles que han sido, son y serán. Para esto, tomo el concepto de todo lo que es verde y todo lo que es árbol, y así obtengo el significado de árbol de hoja caduca. En estos dos conceptos que acabamos de revisar, nos basamos en la realidad y la comparo con la oración o enunciado que estoy escribiendo y verifico su veracidad, su principio central de cómo se compone el significado. Así sabemos que para determinar un significado falso basta comparar con la realidad.
El significado léxico se divide en tres partes: la homonimia, que son palabras diferentes de igual forma, pero distintos significados. Un ejemplo de esto es la palabra ola, como la ola del mar, y hola de saludo. La segunda parte es la sinonimia, palabra con diferente forma, pero igual significado. Por último, la polisemia tiene palabras con múltiples significados y para que se cumpla con esta condición, los resultados deben relacionarse, de lo contrario, procederá como si se tratara de una homonimia. Unos ejemplos claros es en la palabra banco, que es un mueble para sentarse, y banco de institución financiera.